Hola, soy Fernando y estás en Recetas que Funcionan. Aquí me pilláis con una de las recetas más virales de TikTok, los pancake cereal. La verdad es que están buenísimos. No me paraba de salir esta receta en TikTok y me he animado a prepararla para vosotros. Es tan fácil como hacer unos pancakes que los vamos a comer como comes los cereales, así que los puedes personalizar como más te guste, con leche, con miel, con sirope de arce, con lo que más te guste. Y está absolutamente maravillosos. No me voy a entretener más y vamos con la receta. Porque hoy toca los riquísimos y facilísimos pancake cereal. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta. Como siempre, en gramos, en tazas y en inglés. Y comenzamos con la elaboración, que es muy sencilla. En un recipiente amplio vamos a poner primero los ingredientes secos, es decir, la harina de trigo de todo uso, el azúcar y los polvos de hornear o levadura química. En otro recipiente vamos a poner los ingredientes húmedos, que serán el huevo, la leche, la esencia de vainilla y la mantequilla. Te recuerdo, todos estos ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Así los vas a poder mezclar muchísimo mejor y se incorporarán perfectamente a la mezcla de ingredientes secos. Y con la ayuda de unas varillas batimos bien. Por otro lado, también con la ayuda de unas varillas mezclamos completamente los ingredientes secos. Incorporamos los ingredientes húmedos y con la ayuda de las varillas mezclamos y batimos con fuerza hasta que no tengamos ningún grumo. Como ves, súper fácil y además no hemos necesitado ninguna máquina. Como ya tenemos la masa lista, la vamos a poner dentro de un biberón. Este tipo de utensilio es muy fácil de conseguir y muy económico. Aquí en España, en las tiendas de todo a €1, lo encuentras sin ningún problema. Y como puedes ver, nos ayudamos de un embudo para pasar nuestra masa de pancakes dentro del biberón. No sé cómo lo llamáis en los diferentes países donde estáis viendo el vídeo. Aquí en España le llamamos biberón, pero como puedes ver, en definitiva, solamente es un dosificador de salsas. Si no quieres usar este tipo de accesorio, podrías utilizar sin ningún problema una manga pastelera o incluso ayudarte de una cuchara. La ventaja que aquí lo tenemos bien guardado y lo podemos poner en la nevera y lo podrías mantener sin ningún problema durante 2 o 3 días. Y listo, ya estamos preparados para empezar a cocinar. Podemos utilizar una sartén antiadherente o si ves que se te puede pegar, podrías utilizar sin ningún problema un poquito de aceite en spray o un poquito de mantequilla o aceite. Y como puedes ver, gracias al biberón podemos dosificar perfectamente la cantidad de masa que vamos a añadir. Tenemos que tener una potencia de fuego media alta y siempre empieza a añadir los pancakes justo en el centro, ya que ahí es donde vamos a tener mayor cantidad de calor y poco a poco vamos abriendo. Cuando ya veas que se empieza a secar por arriba, será el momento adecuado de darle la vuelta. Como ves, muy sencillo, lo único que como son pequeñitos, tienes que ayudarte pues de un tenedor de madera o algo similar. En mi caso, en aproximadamente 1 minuto le tuve que dar la vuelta y ya unos 30 segundos más y los tenemos perfectamente listos. Son como los pancakes de toda la vida, pero en versión más pequeñita. La ventaja que los puedes comer como si fueran unos cereales, poniéndote leche o mantequilla y sirope, como más te gusten. Quedan absolutamente maravillosos. Y como supongo que te imaginarás, si no los quieres hacer en versión pequeñita, puedes hacerlos del tamaño que más te guste. O sea, esta misma masa te vale para comer los pancakes esponjosos de toda la vida. Pruébalo, te van a encantar. Bueno, ¿qué os ha parecido la receta? Ya os digo que en TikTok se ha hecho súper viral esta receta. Y como te puedes imaginar, recetas que funcionan también está en TikTok. Así que ya sabes, si usas esta red social, sígueme también allí. ¿Te gustaría que publicara más vídeos de recetas virales de TikTok, de comida evidentemente, que funcionen? Bueno, pídemelo en un comentario y buscaré la mejor receta. Una receta que evidentemente merezca la pena y que funcione. Y os recuerdo también que Recetas que Funcionan está en Instagram. Allí en Instagram nos llamamos Recetas que Funcionan, sin la N.
Y tenemos un chat que es fantástico para que me podáis mandar fotografías o vídeos cuando estéis preparando una receta. Pero eso sí, en la hora de España, que cuando me escribís a las 4 de la mañana me pilláis durmiendo. Así que ya sabéis, en Instagram, recetas que funcionan, sin la N. Sígueme allí también. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.